Hoy estamos en Collbató, en el lado sur del Parque Natural de Montserrat, y hemos venido aquí para hacer la tercera newsletter. Es una newsletter muy especial, porque hoy vamos a hablar de los pronombres de complemento. Sí, objeto indirecto versus objeto directo. Y es parecido al inglés. Son palabras para hacer más dinámico, más pragmático, pues la expresión, ¿sí? Y estamos en el lado sur del Parque Natural de Montserrat, en un pueblo de piedra precioso que se llama Collbató, y vamos a ir viéndolo mientras aprendemos los pronombres de complemento. Una cosa, durante el vídeo puedes ir parando porque te voy a ir preguntando. Sí. Y al final del vídeo puedes, de aquí en la descripción, podrás descargarte unos ejercicios y practicar. Bien, ¿no? Pues vamos a disfrutar de Collbató y te explico, te voy explicando. ¡Vamos! Pues con esta preciosidad de telón de fondo te voy a explicar un poquito más sobre los pronombres de complemento. Lo primero es saber qué es un objeto directo, ¿verdad? ¿Qué es un objeto indirecto? Objeto directo es la palabra que responde a la pregunta ¿qué más verbo? Sí. Yo compro un libro. ¿Qué más verbo? ¿Qué compro? Pues libro. Libro es objeto directo. Esa es. Y los pronombres de complemento pueden ser me, te, lo, la, nos, os, los, las. Y es igual que en inglés. ¿Y qué es objeto indirecto? Objeto indirecto es la palabra que responde a quién más verbo. Yo ayudo a mi hermano. ¿A quién ayudo? A mi hermano. Mi hermano es objeto indirecto. Y los pronombres de objeto indirecto pueden ser me, te, le masculino, femenino, le, nos, os, les masculino, femenino. Y entonces es eso, es solo combinarlo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en inglés el orden, la construcción de la frase es sujeto, acción, objeto. I help my brother. Nosotros no. Nosotros hacemos sujeto, quien recibe, objeto, y la acción. Yo ayudo a mi hermano, yo le ayudo. Esa es la diferencia y por eso a veces tienes un poco de confusión. Pero nada, es cuestión de seguir 5 reglas. La primera, pronombre en español, va antes del verbo. I help my brother, para nosotros es I to my brother help. Esa es la primera. Yo compro un libro, yo lo compro. Esa es. O sea, primera regla, recordamos el pronombre antes del verbo. ¿Vale? Una. Venga. Vamos a hacer una práctica. Por ejemplo, si yo digo Tomás pinta una farola. Tomás pinta una farola. Entonces, ¿cómo será? Farola, femenino singular. La, pues la. Tomás, ¿sí? ¿Queda claro? Vale. Otro ejemplo. María riega las plantas. ¿Cómo será? María. Efectivamente, María las riega. ¿Sí? Objeto directo hecho. Seguimos por Collbató. Para mí, lo más especial de este pueblo y de las cuevas del Sanitre es que fue la inspiración de Gaudí. Cuando entras en esas cuevas y ves la Sagrada Familia, ves que no es tan original, ¿no? Que es como una copia de esto que la madre naturaleza ha esculpido con millones de años, ¿no? Y el señor Gaudí, un genio, ¿no? Pues lo supo captar y transformar en arquitectura. Esto es un molino de aceite. Como en todo el Mediterráneo, pues tenemos un excelente aceite de oliva
para hacer tortilla de patatas, ¿verdad? Nos acordamos. Bueno, pues aquí, delante de este molino, vamos a trabajar lo que es el objeto indirecto. El objeto indirecto, igual que en inglés, igual que en cualquier idioma, es la palabra que responde a la pregunta ¿a quién? Más verbo, ¿sí? Es decir, si yo digo, Mónica, compra un regalo para ti, pronombre te, Mónica, te compra un regalo. No es tan difícil, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, venga, practicamos. Carla pinta la casa a su vecino. ¿Cómo será? Carla. Exactamente. Carla le pinta la casa. Muy bien, ¿estamos cerca? ¿Sí? Pues esa es la regla número 1. Ahora, la regla número 2. Si tenemos objeto directo y objeto indirecto, se pueden poner en la misma frase. ¿Sí, verdad? Sí. Entonces, pero en español, el orden es siempre, siempre, siempre objeto indirecto más objeto directo más verbo. Siempre. Primero el indirecto y luego el directo y luego el verbo. Mónica compra un regalo para sus padres. Regalo es lo, ¿verdad? Sus padres es les. Pues sería Mónica les lo compra. Mónica les lo compra, ¿sí? Y entonces aquí ya vamos a la regla número 3, que la regla número 3 dice que por cacofonía, por sonar bien, cuando hay un le o un les más lo, la, los o las, entonces ese le o ese les se convierte en se. El famoso se que a veces os marea, a veces marea. Entonces, ¿cómo es? Mónica compra un regalo a sus padres. Mónica les lo compra, cambiamos el les por el se y sería Mónica se lo compra. ¿Sí? Ya tenemos 3 reglas. Por ejemplo, vamos a ver. Esteban cocina pizza para sus amigos. Venga, practiquemos. Esteban cocina pizza para sus amigos. ¿Cómo será? Pizza, femenino, singular, la. Amigos, plural, les. Entonces, Esteban... ¿Sí? Exactamente. Esteban se la cocina. Vamos a seguir por Collbató. Venga. Aquí nació Amadeu Vives, que es famoso porque fue el fundador del Orfeó Catalán. Pues aquí, delante de la casa del maestro, vamos a recordar la regla número 4. Antes os dije la regla número 1 que el pronombre siempre va antes del verbo. Es verdad, pero también puede ir detrás. ¿Cuándo? Cuando hay un infinitivo o un gerundio. Sí, por ejemplo, yo voy a cocinar pizza. Cocinar, infinitivo. Entonces, pizza, femenino, singular, es un la, puede ir delante. Yo la voy a cocinar, pero también detrás. Yo voy a cocinarla. Eso es importante. Lo mismo con el indirecto. Yo voy a llamar a mi hermano, yo le voy a llamar o yo voy a llamarle. Es decir, recordamos, con infinitivo y con gerundio puede ir delante o detrás. Yo estoy cocinando una tortilla de patatas, yo la estoy cocinando o yo estoy cocinándola. Delante o detrás puede ir, recordamos, infinitivo o gerundio. Y ahora vamos a la iglesia de San Cornelio a explicaros la última regla. ¡Vamos! La regla número 5 es igual que en inglés. Cuando hay un imperativo afirmativo, afirmativo, no negativo, es igual que en inglés. Do it, eat it, help him. Pues igual, el pronombre siempre va detrás. Toc, toc, toc. Abre la puerta. Ábrela. Ya está. Entonces recordamos las 5 reglas, ¿sí? 1. El pronombre
antes del verbo. ¿Sí? Número 2. Cuando hay un objeto indirecto y objeto directo, siempre primero el objeto indirecto. Regla número 3. Cuando el objeto indirecto es le o les y el directo lo, la, los, las, el le y el le se convierte en se. ¿Sí? Regla número 4. Con infinitivo y gerundio puede ir delante o detrás del verbo, el pronombre. ¿Sí? Y regla número 5. Con imperativo siempre detrás. ¿Sí? ¿Se entiende? Pues me encantaría que vinierais aquí a practicar, porque mira, es un sitio donde siempre es primavera, es un lugar en la montaña histórico y que se come muy bien. Este sitio es, como todo lo que rodea Montserrat, es muy bonito. Espero que esta newsletter os haya servido para aclarar esta pequeña contradicción entre el inglés y el español. Pero bueno, yo creo que si nos estuviéramos paseando por estas calles de piedra sería mejor. Por favor, mirar abajo en la descripción hay un link y ahí podréis descargaros unos ejercicios para practicar vosotros mismos. He incluido un documento del ejercicio con las soluciones. ¿Sí? Nos vemos nada, de aquí a unas semanas con otra newsletter y mientras tanto, si queréis, ¿por qué no os suscribís al canal de YouTube? Yo cada semana voy poniendo vídeos interesantes de actividades que hacemos en Spanish Holidays, ¿no? Actividades que podríamos disfrutar juntos si venís y hacemos una inversión. Desde luego, cada día estoy más contento porque estoy viendo que hay una aceptación y que realmente estoy muy orgulloso de poder compartir con vosotros pues, la parte que me vio crecer, ¿no? Nos vemos muy pronto, nos vemos nada, ya. Cuidaros, chao, adiós.